Bueno, en realidad te quiero decir que en este caso voy a hablar también por mí, porque dentro de nuestro Partido Colorado nosotros pensamos diferente y actuamos diferentes. Y en la Junta Municipal tuve la oportunidad, mi primer y segundo periodo, trabajar por la ciudadanía y en la defensa de la ciudadanía. En mi primer periodo entramos con Arnaldo Samaniego, tuvimos también una mayoría bastante holgada, donde hicimos trabajos importantes que eran en forma transversal para las mujeres, porque mi lucha siempre va también dirigida a las mujeres, y así también trabajamos por los contribuyentes, los ciudadanos, y en fin, fue muy prolífera ese primer periodo. Mi segundo periodo me tocó trabajar con Mario Ferreiro, el Partido Colorado cayó, el intendente electo fue, somos 11 nosotros. Y ahí vino realmente una situación de que con el concejal Orlando Fioroto hemos tomado posición en la defensa de los contribuyentes, sobre todo en los casos que han sido muy sonados, caso del consorcio TX Panamá, que se asoció con Gaudí, SA y Carsa, para hacer que los contribuyentes pongan en peligro sus casas, así como también sus datos que iban a pasar por entero a una empresa que nosotros no conocíamos, ni siquiera sabíamos el domicilio. Afortunadamente eso se terminó gracias a la gran defensa que hicieron los contribuyentes, nosotros como concejales y también a través de la medida cautelar que conseguimos en la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto que la Contraloría había reaccionado también, presentó un dictamen y el intendente Rodríguez, cuando asumió después de la salida de Mario Ferreiro, fue el que determinó por resolución de que la empresa ya no podría seguir porque era imposible, era todo un fraude, como se pueden recordar los ciudadanos, así como también, además de defender de los impuestazos y los tarifazos, el estacionamiento tarifado también fue un contrato leonino, 35% quedaba para la municipalidad, 65% para la empresa. Eso también afortunadamente quedó sin efecto gracias a la lucha de los contribuyentes, las comisiones vecinales, que tenía cuando eso a su cargo el Consejo de Coordinadoras Vecinales. Lastimosamente con este gobierno de Mario Ferreiro no se pudo realizar muchas obras porque era un gobierno muy mezquino o desorganizado y corrupto, ¿verdad? Porque terminan estos hombres que trabajaron también con el intendente Ferreiro, terminan cayendo en el asado los domingos. Ahí se les descubre que ellos estaban organizados para delinquir y para llevar toda la plata en carretilla. Entonces ese es el ejemplo claro del fracaso de la oposición, porque a eso le tengo que agregar que Mario Ferreiro se encargó de distribuir por grupos. Por ejemplo, una dirección de vialidad le entregaba a tal concejal o a tal grupo político. Hizo negociaciones y entregó la municipalidad no como con un plan serio de trabajo proyectándose hacia el futuro de la ciudad. Sin embargo, cuando yo entré en mi primer periodo, nosotros habíamos planeado llevar Asunción hacia el occidente y hoy con la Costanera Norte ya vemos que se está construyendo el puente que va a llegar a Chacoí. O sea, hay que proyectarse, hay que hacer un plan y hay que defenderla a la ciudadanía. Yo estoy en esa posición de seguir defendiendo a Asunción, defender de los negociados, de los grupos comerciales, y mi situación como colorada es mi conducta personal que yo le puedo ofrecer. Agradezco al Partido Colorado porque yo me sometí al escrutinio colorado para poder hoy estar hablando con ustedes y ser nuevamente candidata. Juan, la misma pregunta, ¿verdad? O sea, así misma, la mismísima pregunta. No me voy a poner bien para hablarte, Enrique, porque yo solo soy un poco más filoso. Es importante siempre mantener una mayoría, sobre todo para el coloradismo, pero analicemos el comportamiento del bloque del coloradismo. ¿Quiénes estuvieron apañando ciertas actitudes o ciertas gestiones oscuras del Ejecutivo Municipal y quiénes estuvieron dentro de una línea de conducta que vaya a favor de la transparencia y la gestión hacia la ciudadanía? Nosotros no solamente tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una simple mayoría para decir que el partido tiene mayoría, pero si esa bancada se divide en 3 o se fracciona en 3 o en 4, nosotros perdemos automáticamente la mayoría, pero la mayoría no tiene que darse por una simple actitud o una simple operación matemática, tiene que darse en cuanto a una actitud y una gestión en bloque para defender con transparencia los intereses de la ciudadanía y que de esa manera nosotros podamos plataformarnos electoralmente y convertirle al partido en una institución
mucho más creíble, recuperar la credibilidad de la ciudadanía y que podamos ser opción de gobierno para el 2023. Una pregunta, eso no quiero interrumpirte, Sí. puedes seguir después, pero vos cuando haces esa crítica al comportamiento de la bancada colorada, estás hablando de Nenecho, ¿verdad? Que era concejal. No solamente de Nenecho, y te estoy hablando de periodos anteriores, te estoy hablando también del periodo de Arnaldo Samaniego, te estoy hablando del periodo de Mario Ferreiro, te estoy hablando del periodo que también estuvo Nenecho y en el periodo que también está ahora. No hay un comportamiento rectilíneo y uniforme en base a un liderazgo, en base a una persona que pueda servir de bisagra y que ejerza liderazgo y que pueda mantener o pueda crear una articulación. Ese es el gran defecto que estamos teniendo. Por eso no solamente es importante acceder a la Junta Municipal de acuerdo a la capacidad intelectual o académica que tenga un candidato, sino el liderazgo político y la capacidad de articulación que tenga para llevar adelante proyectos y que pueda también aglutinar a representantes de otros partidos para que desde ahí nosotros podamos hacer las obras que puedan causar una transformación y que puedan causar un impacto en Asunción. En eso yo me enfocaría antes de hacer una simple operación matemática de tener una mayoría simple o una mayoría calificada dentro de la Junta para nuestro partido. Vos fuiste viceministro del Interior. Sí, señor. Vos concejala. Luis, vos estás entrando recién, ¿verdad? Así mismo, Henry. La misma pregunta. Bueno, en primer lugar, el Partido Colorado hoy no tiene mayoría en comparación a otros partidos de la oposición. Pero hoy el Partido Colorado no es mayoría dentro de la Junta Municipal. Creo que si bien en la época de Enrique Riera fue la última vez que el Partido Colorado tuvo mayoría propia de 13 concejales, hoy justamente lo que buscamos con los compañeros, y en mi caso particular encabezando la lista del Partido Colorado, es poder construir esta mayoría propia que también nos permita a nosotros darle gobernabilidad al intendente. La concejala Rosana mencionó justamente un caso particular de lo que se da en la Junta Municipal. El constante cuoteo político, la repartija de cargos, la repartija de direcciones, la repartija de recaudadores que sirven a la corona, y es justamente lo que buscamos en conjunto con los compañeros, tener esa mayoría que está en consonancia con los planes y proyectos que tiene Óscar Rodríguez. Una pregunta de precisión nomás ahí, Luis, sin sacarte de tema, después terminar tu respuesta. Pero digamos con los diversos grupos que hay en el Partido Colorado que son tan fuertes como entidades funcionales políticas, estoy hablando, ¿verdad? ¿No te parece que es lo mismo? O sea, en vez de repartirle al febrerista, al comunista, al coso, se le reparte al bloque A, bloque B, ¿verdad? Fíjate, Enrique, que el Partido Colorado presenta de su lista de 24 concejales, más o menos el 90% vamos a ser electos por primera vez. Del 90%, prácticamente el 70% tenemos menos de 40 años. Si bien juventud no es sinónimo de honestidad, de capacidad, ni mucho menos, creo yo que el Partido Colorado supo entender la necesidad ciudadana de que nos renovemos por dentro del Partido Colorado, con luces y sombras, con muchísimos efectos que tuvimos como partido político. Hoy en día somos la mejor opción en la capital porque presentamos jóvenes íntegros, nuevos, que están accediendo a estos cargos por primera vez. Nosotros no somos culpables de las gestiones que se pudieron haber hecho en su momento dentro de la Intendencia de Asunción, la repartija de cargos y demás. Creo yo, Enrique, de que en nuestro caso particular, nosotros con mucho esfuerzo, con casi 350 candidatos a concejales, quedamos electos en el número 1. También eso implica una renovación dentro del partido en sí para presentar a la sociedad. Te iba a hacer una pregunta maliciosa, pero después recién. No, vamos a dejar la presentación. Adelante. José, la misma pregunta. Vos también ya sos concejal, sí. Así que la misma pregunta. Bueno, el Partido Colorado hoy tiene 11 concejales. Pero, espera, son 24. 24. Y 11 es mayoría. Sí, exactamente, iba a hacer alusión a la cantidad, que no significa la mayoría simple que se necesita para gobernar, porque en nuestro caso siempre el Partido Colorado, con ese bloque y esa cantidad mayoritaria, que no es mayoría, necesita alianzas con otros bloques, como fue en este periodo que le tocó la intendencia a Mario Ferreiro. En mi caso, y el compañero que me antecedió en el uso de la palabra, hacía referencia a la juventud y me tocó ser el más joven de la corporación, jurando a los 27 años.
y jamás me iba a imaginar de que mi partido iba a perder la intendencia y de cómo me iba a encontrar en los distintos escenarios y crisis políticas donde nuestra capacidad académica, nuestra trayectoria política y todo lo que veníamos cultivando en la militancia del partido, que nos ofrece justamente internas sangrientas, pero que nos da esa representación genuina que tenemos quienes competimos en las internas del Partido Colorado, que es un partido grande, un partido difícil y donde distintos bloques y estructuras compiten, se iba a dar en distintos escenarios, y firmo al pie de las expresiones que mencionaba la compañera Rosana, porque con mi juventud y a pesar de todo, siendo líder de bancada del partido, y hablaba de una bisagra y liderazgo, precisamente también el compañero Juan, fue muy difícil poder atomizar a nuestra fuerza como partido y evitar que muchos de los colegas se fuguen a hacer negociaciones con Mario Ferreiro, a pesar de que abiertas eran las irregularidades y las denuncias que me tocó hacer siendo muy joven, e incluso con toda la capacidad que veníamos ya nosotros construyendo, y que me tocó incluso los sinsabores de muchos colegas que me condenaron por eso y hasta me sacaron el liderazgo de bancada por enfrentarla a Ferreiro, ¿verdad? Denunciar como nosotros denunciábamos. ¿Quién te sacó el liderazgo de bancada? Los propios compañeros cuando me dijeron... Sí, no, pero no. ¿quién? ¿Han hecho o quién? Fue un complot entre 5 o 6. No, te pregunto, o sea, obviamente tengo intención al preguntarte, pero lo que quiero saber, porque te juro que no me acuerdo, ¿verdad? Yo recuerdo que hay una parte de la bancada colorada que decidió dar soporte, digamos, a la actividad de Mario Ferreiro. Fueron en distintas ocasiones. Si bien en hecho estaba como presidente de la Junta y hablamos de eso, le dije no permitas esto porque ahora van a presentar eso, y uno de los compañeros no está ahí por respeto, Enrique, te pido porque esa persona tampoco ya no está, se juntaron para el efecto, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? Menach, el que falleció. Sí. Sí, estaban Menach. otros colegas como Javier y otros, les dije, no se presten a esto, ¿verdad? No se presten a esto, por favor, porque nosotros somos colorados, y si Mario Ferreiro era colorado, al segundo año ya le sacaba la oposición y ya le golpeaban todos los medios. Mario Ferreiro entró con un blindaje de los medios y eso le duró bastante tiempo hasta que empezamos a hacer la denuncia, empezamos a chocar fuerte en distintas formas, en distintos segmentos, vamos a decir de alguna forma, por lo que hacía Rosana, lo que hacía Orlando, lo que hacía yo, y me tocó incluso ofrecer las pruebas al pleno donde 2 o 3 colegas en ocasiones, incluso de mis mismos signos políticos, abortaron eso cuando pedí, por ejemplo, la concurrencia de Camilo. Y luego, justamente así como sugirieron hacer la denuncia ante la justicia ordinaria, lo hicimos, lo hice personalmente en la fiscalía, y gracias a Dios, antes que termine el año, en ese diciembre, cae la fiscalía interviniendo el municipio.